Bueno, en otro programa, queridos amigos, de Medicina y algo más, quedé en explicarles qué son las peptonas o hidrolizados que nosotros usamos para regenerar los distintos órganos del cuerpo. Ante todo hay que hacer una aclaración filosófica. Desgraciadamente toda la corriente actual de la medicina es una corriente materialista, muy triste, por eso es tan ineficaz. Consideran que el hombre es una máquina de materia que no tiene alma. Y por supuesto no pueden curar a nadie porque eso no es el hombre. El hombre es una sustancia indivisible de cuerpo y alma. Aristóteles, pagano, 500 años antes de Cristo, dice: el alma informa el cuerpo. El alma o ánima es ese principio inmaterial que no sabemos qué es, que hace la distinción entre los cuerpos animados e inanimados. Los cuerpos inertes, como las rocas, las arenas, los metales, no tienen alma, no sufren, no se mueren, no nacen, no se reproducen. En cambio, los seres animados, que son los vegetales, los animales y los hombres, tienen un compuesto inmaterial que llamamos alma o ánima, que ya lo habían descrito los griegos, que hace que esa persona, que ese individuo, ese ser, sea distinto de los seres materiales o inanimados y tiene funciones que le son propias. La primera es nacer, crecer, vivir y morir. La segunda es reproducirse. Son actividades inherentes y exclusivas de los seres vivos o de los seres animados, cualquiera sea su reino. Por supuesto hay un, llamémosle filósofo, un antifilósofo, un hombre que creo que no sabe que existe la metafísica, que se llama Yuval Harari, que elogiando a un gran criminal que fue Bertrand Russell, dice barbaridades en los medios, que el hombre es una máquina inservible, cuando se pone vieja que hay que tirarla y que hay que recuperar, es decir, que no existe el alma, que es un mito, entonces que ahora como una máquina le van a cambiar cada parte que está deteriorada, le ponen otra, entonces la unión que ya no se va a morir. Esto de la inmortalidad lo estamos escuchando de los seres humanos hace mucho tiempo. El hombre ha buscado siempre la inmortalidad, las panaceas, los elixires, y ahora lo que llaman transhumanismo, es decir, mezclar con la tecnología del cuerpo humano para lograr la inmortalidad. Y de esto se tratan los grandes experimentos que están haciendo ahora con la humanidad, que puedan modificar el genoma humano, ¿no es cierto? Es lo que llamamos transhumanismo, la fusión del cuerpo humano con la tecnología. Pero a pesar de ellos, el alma existe. La muerte es un instante, no es un proceso donde el alma se separa del cuerpo y ya ese cuerpo, en el instante mismo que se produce la separación del ánima, es un cadáver. Ya no es un cuerpo humano, sino un cadáver. Ya carece de todas esas propiedades: crecer, reproducirse. De pronto la muerte podemos definirla como la separación del alma del cuerpo en todos los seres vivos, animales, plantas y seres humanos. Y como seres vivos que son, y ahí va esta introducción filosófica que les hago, siempre tiende el cuerpo a curarse. Es decir, hay un instinto, una tendencia natural del organismo a reparar sus células dañadas, a reparar sus funciones y a intentar el equilibrio perdido cuando se desarrolla la enfermedad. Esto es la naturaleza y el ser biológico. Cuando ustedes le dan los elementos, los ladrillitos, diríamos, para que los órganos se recuperen, dispone todos los mecanismos maravillosos que la naturaleza ha dispuesto para que haya esa reparación y ese resurgimiento, esa reconstrucción del órgano enfermo, del organismo enfermo. Para ser más preciso, cuando hay una enfermedad está todo el individuo enfermo, no está solo en el órgano que manifiesta esa enfermedad. Cuando ustedes tienen una bronquitis, si bien la alteración está en los bronquios, toda la persona está imbuida de esa enfermedad, está afectada por esa enfermedad, está decaída, está, en fin, todo lo que ustedes ya saben. Bueno, y hubo un gran investigador a principios del siglo XX que fue Alexis Carrel, ¿no? Alexis Carrel en Francia observaba el comportamiento de las células vivas y cultivaba esas células
Ustedes cultivan células en cajas de Petri, en un alga que se llama agar-agar, y entonces con elementos nutrientes las células, las bacterias por ejemplo, se reproducen, se desarrollan formando colonias, comunidades de bacterias. Cuando por ejemplo un bioquímico está estudiando nuestra orina, quiere saber si el paciente tiene una infección urinaria, toma un poquito de orina, la pone en esa cápsula de Petri y con ese nutriente que es el agar-agar, las bacterias se reproducen y hacen colonias de bacterias. Entonces el bioquímico cuenta las colonias, informa, bueno, tantas colonias por mililitro de orina, más de 100.000 colonias, hay que usar antibióticos, ¿no? Y a su vez toma esas bacterias que desarrolló en la caja de Petri y las expone al antibiograma y ver qué antibiótico provoca la muerte de esas colonias bacterianas, y entonces nos avisa a los médicos si es sensible a tal o cual antibiótico, etc. Les explico esto para decirles que cualquier célula viva, no solo las bacterias, si ustedes la ponen en tejidos con nutrientes adecuados, esas células crecen, se reproducen, etc. Y así lo estaba haciendo, estaba estudiando las células del cuerpo, de los cuerpos de los mamíferos, teniendo cultivos de células en sus cápsulas de Petri, en su laboratorio. Estamos hablando a principios del siglo XX. Y en vez de dejar ese nutriente único que se utiliza, le ponía placenta de oveja, que era el mamífero más común, oveja y vaca, por supuesto, bovino y ovino en Francia. Va reponiendo el nutriente de esas cápsulas de Petri y con gran sorpresa ve que las células, si ustedes le dan el nutrimiento necesario, la nutrición necesaria, esas células se van reproduciendo en forma indefinida, no envejecen ni mueren. Y así pasó, y les doy un ejemplo de los estudios de Carrel. Nosotros estudiamos que el glóbulo blanco, por ejemplo, en el organismo, en nuestra vida vive 180 días, 6 meses y se muere, se reproduce y se muere. Y sin embargo Alexis Carrel cultivaba eso en sus cápsulas, le iba poniendo placenta y vio que esos glóbulos, en lugar de morir, se seguían reproduciendo indefinidamente, siempre que renovar esa nutrición, y esos cultivos vivieron y se reprodujeron durante 25 años. Hasta que accidentalmente, si no recuerdo mal, se quemó ese laboratorio y perdió. El descubrimiento de Carrel es impresionante en las consecuencias que tiene en la filosofía de la medicina, en la ontología, en la filosofía misma. O sea, él demuestra lo que dice el Génesis en la Biblia, que la célula en sí es inmortal. Como leemos en el Génesis, que Dios hizo al hombre con dones preternaturales para que nunca muera. Que después del pecado original, leemos en la Escritura, se produce la enfermedad y la muerte. Bueno, ese es otro tema. El gran homeópata doctor Pasquero, profundamente católico en Argentina, cuando escribe su libro Homeopatía, dice en sus primeras páginas que la supresión de los síntomas conduce al agravamiento de la enfermedad, de manera que ustedes, un chiquito está tratando de curarse y produce un eczema, ustedes suprimen el eczema con una crema con corticoides y al día siguiente o al otro tiene una crisis asmática. No han curado, han suprimido su primera manifestación y han profundizado la enfermedad. Eso es concepto básico de la homeopatía. Y dice que justamente el hombre en toda su estructura está hecho para el bien, está hecho para Dios, su armonía, la belleza de su creación, todo estaba dispuesto para hacer el bien, y cuando el hombre peca, deja de hacer el bien y hace el mal, por supuesto comete la primera supresión, que es una supresión ontológica, una supresión del ser, y todo su organismo y su ADN se resiente y se provoca la enfermedad. Eso es lo que dice Pasquero, que la enfermedad es la primera supresión ontológica, podemos decir, que hace el hombre, negando aquello para lo cual está hecha toda su naturaleza, dejando de hacer el bien. Pecando, el hombre suprime su tendencia natural al bien y genera esa enfermedad que va a ser hereditaria, ¿no? Esa diátesis, decimos en homeopatía, esa
tendencia a la enfermedad, esa enfermedad latente, que él también en el lenguaje del siglo XVIII le llamaba miasma. No importa, eso es otra cosa, es cuestión de denominación. Pero el concepto, perdón, esa denominación de miasma la dice el autor de la homeopatía, que es Hahnemann, pero esta reflexión sobre la supresión de la tendencia al bien y generación así de la enfermedad por el pecado original, la dice un homeópata argentino que murió en 1984, que fue el doctor Tomás Pasquero, un sabio. Bueno, pero lo cierto es que estamos inmersos en este mundo, la enfermedad es la cruz de nuestra existencia, es el estigma con el que nacemos todos los humanos, la muerte es parte de la vida, es inherente a esta creación, a la criatura caída, desgraciadamente es así, no importa para nosotros porque sabemos que empieza la vida plena después de la muerte y que un día todos los católicos sabemos y creemos por revelación que un día habrá una resurrección. Pero bueno, más allá de esa verdad, el médico tiene la única función de restablecer la salud de su paciente lo más rápida, efectiva e inocuamente posible. Esta es la función del médico, según dice el autor de la homeopatía, y es la función que también definía Hipócrates, tratar de restablecer la salud con los medios que Dios nos muestra y tratando de estudiar a fondo para mejorar nuestro paso por este mundo, que eso es la salud, el estado de equilibrio de los órganos y sistemas en armoniosa operación vital que permitan al espíritu, dice Hahnemann, que habita en nosotros, lograr los altos fines de la existencia. Eso sería la salud para la homeopatía. Y entonces Alexis Carrel, cuando a través de la renovación continua de la nutrición con la placenta logra que esas células se reproduzcan en forma indefinida, demuestra ese axioma del Génesis que dice que Dios creó al hombre inmortal. Pero luego, por las condiciones aquí en la Tierra, esa vida se acorta y se produce la enfermedad y la muerte. Entonces, él observa que las células de los animales son exactamente iguales a las del ser humano. De hecho, entre los seres humanos, el primer trasplante, digamos, de órganos sería la transfusión de sangre, salvando seres humanos, poniendo sangre de otros siempre que sea inmunológicamente compatible, pero inaugura un sistema pocas veces enseñado por la medicina convencional, que es la celuloterapia, el tratamiento de enfermedades humanas con células animales. Y quien desarrolla esta enfermedad fue el médico de Pío XII. Su libro se llama Terapia Celular. Es impresionante, él desarrolla un aparatito que se llama micrótomo para separar las células bajo microscopio de los tejidos animales, las liofiliza, las esteriliza por frío y luego las inyecta en la nalga de los enfermos para procurar la regeneración de los tejidos enfermos. ¿Y cómo lo descubre este médico? Lo descubre porque era cirujano. Opera una chiquita que tenía creo que 11 añitos y tenía un bocio, un hipertiroidismo, un bocio hipertiroideo con una gran afección de toda la glándula, la nena muy enferma. Entonces la opera, pero obvia, no recuerda que atrás de la glándula tiroides es como una pequeña H que está superpuesta a lo que llamamos nuez de Adán. El cartilagoides y tiroides, ahí está la tiroides en forma de H, y en los dos palitos verticales de la H tiene un istmo, el istmo tiroideo, el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, derecho, y en los vértices o extremos de esa H, del lado de atrás hay unas lentejitas, 4 lentejitas que son las glándulas paratiroideas. Esas glándulas segregan la paratormona y la paratormona tiene que mantener calcio en un nivel estable para que se pueda producir la contracción y dilatación de todos los músculos voluntarios e involuntarios, inclusive los músculos respiratorios. Y la falta de paratormona hace que inmediatamente baje el calcio en sangre, el calcio de la sangre se deposita en los huesos o se elimina por orina, y la baja de calcio en sangre produce contracciones de los músculos graves,
En el caso de esta chiquita, le saca las glándulas paratiroides a las 4, a las 48 horas la nena vuelve con una tetania, una opistótono, es decir, por falta aguda de calcio en sangre, se produce una convulsión hacia atrás, al borde del quiebre de la columna, y el médico se da cuenta, no recuerdo en este momento el apellido, enseguida se los diré. El médico recuerda las enseñanzas de Alexis Carrel. Él tenía cultivadas todos los diversos tipos de células. 24º Encuentro de Formación Católica de Buenos Aires. Amor y verdad en tiempos de definiciones. Te invitamos a participar de una jornada de reflexión y aprendizaje, con la presencia de destacados oradores que nos guiarán en estos tiempos de discernimiento y compromiso cristiano. Monseñor Athanasius Schneider, Padre Carlos Span, Antonio Caponeto, Héctor Giuliano, Alfredo López, Jordán Abud, Ernesto Alonso, Mario Caponeto, Juan Carlos Monedero, Silvina Marlia de Alonso, Claudio Rossi, Peña Folclórica, servicio de guardería para familias con niños, exposición y venta de libros. No te lo pierdas, un espacio para el encuentro, la fe y la comunidad. TeleV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TeleV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TeleV1, toda la verdad primero. Tenía células hipofisarias cultivadas de oveja, por supuesto, de cobaya. Él estaba trabajando con células de cobaya. Niehans era el doctor Niehans, que era un investigador y cirujano impresionante y médico de Pío XII, que dicen los anales que curó con esta terapéutica celular a Pío XII de un cáncer de páncreas. El papa que terminó su reinado en el año 1960 o 59. 1959, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces él tenía células de cobaya y se las inyecta a la nena. Desesperado, le inyecta las células en la nalga y la nena se recupera en 48 horas. Entonces él hace, ya conocedor de la alergia, hace un proceso de desalbuminización de las células, las separa con un micrótomo. Los que tengan interés, se llama terapéutica celular, y célula por célula luego las pone en una cápsula, en una ampolla, la esteriliza con frío. Ese proceso se llama liofilización, y luego la inyectaba en la nalga. Con gran sorpresa regeneró células oculares, aún células retinianas muy especializadas, ni hablar de todos los órganos provenientes del tejido conjuntivo, las células hepáticas, las células arteriales, venosas, en fin, las células cartilaginosas, todas las formas de reumatismo
encontraban en la celuloterapia una gran curación. Hubo dos grandes fábricas de células en Alemania, en Suiza, Cicacel, Regenerescen en Alemania, que bueno, lamentablemente los intereses de las farmacéuticas eclipsaron estos grandes descubrimientos que posibilitaban la recuperación en salud de muchísimos pacientes. Y acá hubo un estudioso que, siguiendo los estudios de Niehans y de Alexis Carrel, pensó que también los tejidos en sí podían ser terapéuticos. Entonces, saben que las proteínas están formadas por 20 aminoácidos. Nada más que 20 aminoácidos son las letras con que se construyen todas las proteínas. Y de acuerdo a la secuencia y combinación de esos 20 aminoácidos, van a tener una proteína como la miosina de la fibra muscular, la elastina del tejido celular, el hepatocito, en fin, las células de cartílago, las células de la retina. Toda esa especialización celular va a depender de la combinación de esos aminoácidos. Entonces, él ya había estudiado que en culturas primitivas los pueblos primitivos comían los órganos de los animales. Uno lo ve como una barbarie, como por ejemplo, en los problemas de impotencia solían comer los testículos de los animales cazados, donde en todas estas cosas hay una verdad cautiva para analizar. Entonces, Villard hizo la siguiente experimentación. Marcó con fluoresceína, por ejemplo, el aminoácido triptófano, diferente en cada marcación, cada célula. La célula tiroidea tiene triptófano y también lo tiene la célula hepática. Entonces tomó los órganos e hizo una hidrólisis. Les recuerdo que hidrólisis es la separación química de un producto complejo entre sus componentes en un medio acuoso. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen cloruro de sodio, sal, la disuelven en agua y ponen un polo de electricidad negativa y otro positivo, el sodio va para un lado y el cloro para el otro. Eso es una hidrólisis mineral. También nuestras proteínas, nuestros hidratos de carbono, nuestras grasas, que son compuestos grandes, si ustedes les ponen las enzimas que tenemos en el aparato digestivo, esas sustancias que producen reacciones químicas sin intervenir en ellas, hacen que esas grandes cadenas de proteínas se vayan separando son proteasas, ¿no es cierto? Se vayan separando en cadenas más pequeñas de aminoácidos que llaman polipéptidos, y esos polipéptidos se separen en aminoácidos, pequeños polipéptidos y aminoácidos. Esos pequeños polipéptidos se llaman peptonas o polipéptidos, y en esa forma pequeñita ya son absorbidas en el intestino delgado, en cada célula del intestino delgado. Entonces se observó que hacía la hidrólisis de hígado, reduciendo las proteínas hepáticas a su más pequeña expresión, las ingería, marcaba, por ejemplo, los aminoácidos que quería estudiar con fluoresceína, y los aminoácidos de hígado iban al hígado. Increíblemente la proteína proveniente del hígado iba al hígado. Y en cambio el triptófano es uno de los aminoácidos proveniente de la tiroides, de la glándula tiroides del animal, y va por sangre a la tiroides. Eso se ve, esa marcación con fluoresceína se ve bajo radioscopía, con luz infrarrojo. El individuo se pone atrás de la pantalla radioscópica y se ve el recorrido de esa sustancia marcada con fluoresceína. Con lo cual se descubre el siguiente axioma, que los aminoácidos provenientes de un órgano, si se obtienen por hidrólisis enzimática como la de nuestro cuerpo humano y se ingieren a la sangre, por sangre van a ir al órgano del cual proceden, aunque químicamente sean iguales al triptófano de otro órgano. Quiere decir que si ustedes hidrolizan el hígado, sus aminoácidos, una vez que los tome el paciente, van a ir al hígado. Se hace una hidrólisis de páncreas, por ejemplo, enzimática, con todas las enzimas que usa nuestro aparato digestivo para digerirlo, y luego toman o inyectan esas peptonas, el aminoácido va por sangre directamente al páncreas. Eso es
tropismo, organotropismo positivo. Y estas sustancias se llaman peptonas hidrolizadas o péptidos o polipéptidos hidrolizados y tienen un extraordinario valor terapéutico. Por ejemplo, y con esto ya voy terminando, en las grandes enfermedades respiratorias a las cuales me referí en otra charlita, donde hay ya ¿cómo les puedo decir?, episodios de fibrosis en las bronquitis crónicas, en las bronquitis de los niños, depósitos de sustancias tóxicas en los procesos alérgicos que perpetúan esa inflamación intrabronquial o intraalveolar. Ustedes dan hidrolizados provenientes de aparato respiratorio y esos aminoácidos van a, por sangre, mantener el tropismo, la afinidad por el órgano del cual proceden, en este caso los órganos respiratorios, y van a ayudar a la regeneración sana de esas células. Recuerden que estamos hablando de tejidos vivos, no de máquinas muertas, que siempre tienen el proceso de síntesis proteica y de reproducción celular, de manera que ustedes le van a dar gran cantidad de materiales concentrados para que esas células puedan reproducirse en forma sana y puedan sintetizar proteínas en forma sana. Esa es la base. Les aconsejo leer el libro que escribió el doctor Moviglia de terapia celular, que uno de los grandes laboratorios, el laboratorio Villar, ha hecho posible la edición de ese libro. Y por supuesto hay otro gran laboratorio, el Infarm. No importa, esto no es una propaganda, sino que es un elogio a dos grandes fábricas de hidrolizados, de peptonas hidrolizadas, que son un coadyuvante terapéutico maravilloso. Todos hemos tenido en las colitis ulcerosas, en las enfermedades de Crohn, en las diarreas crónicas, ustedes con hidrolizados provenientes del aparato digestivo, del intestino del mamífero, van a obtener regeneración de las células intestinales. Me preguntarán, ¿y produce alergia? No, porque son péptidos desalbuminados. La proteína que interviene en la alergia es la albúmina. Estos péptidos están desalbuminados, por lo tanto están desprovistos de su capacidad inmunógena. En fin, hay mucho más para decir, pero extravasaría las propiedades de este pequeño programa que tiene solamente la finalidad de hacer comprensible a todos mis oyentes el fundamento de las terapéuticas que existen, terapéuticas sanas, biológicas, se llaman terapéuticas biológicas verdaderamente, porque no contrarían el sentido de la naturaleza, sino que se mueven en el mismo sentido, ayudan a la naturaleza a terminar el proceso de curación. Qué maravilla nuestra naturaleza, ¿eh? Por eso Hipócrates, 500 años antes de Cristo, decía siempre: en la naturaleza está en la enfermedad y en la naturaleza está también la curación. Así que bueno, con esto tienen una ampliación del conocimiento sobre estas terapéuticas biológicas, lo que se llamó en un momento celuloterapia animal y actualmente lisadoterapia u organoterapia, que tienen por supuesto una efectividad inmensa y pueden evitar terapéuticas mucho más invasivas y tremendas a las que no me quiero referir aquí. Les mando un gran abrazo y espero que esta exposición haya sido útil. Que Dios los bendiga.